Buenas noches y bienvenidos a una sesión más del ciclo Música de Lobo que organiza la Fundación Carlos Edmundo de Ory en colaboración con Onda Cádiz. Y en la sesión de hoy tenemos el privilegio de contar con la escritora Azahara Alonso, que ha publicado este año su primer libro de poemas, Gestar un tópico, en la editorial RIL, en RIL Editores. Pero ese primer libro de poemas no es en realidad su primer libro. Ese honor le cupo a este libro de aforismos, Bajas Presiones, publicado en el año 2016 por TREA, la editorial TREA, editorial asturiana. Y como dije antes, hace pocos meses, en febrero, vio la luz Gestar un tópico, que tuvo una rapidísima reimpresión apenas unas semanas después, justo antes, en realidad, del comienzo de la pandemia. Y bueno, pues vamos a mantener un diálogo con Azahara, bueno, muy joven, al menos para mí, nacida en el año 1988, asturiana, aunque también residente durante algunos años en Madrid, y que ha hecho un poco de todo, ¿no? Articulista, profesora, gestora cultural, pero que es, yo creo que primeramente y mayormente escritora, creadora. Y una cosa que quería empezar a comentarte, Azahara, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias tanto a la Fundación como a ti, Jordi, que además qué ilusión porque ese primer libro lo presentaste tú. Sí, efectivamente, o sea que ya repetimos un poquito, ¿no? Esta labor de embajador. Una cosa que te quería comentar es que ese primer libro es extraño o hasta cierta manera insólito empezar con un libro de aforismos, ¿no? Que parece que el aforismo se presta a ser un género practicado por escritores o escritoras que tienen ya una cierta trayectoria, ¿no? Y es como si después de ese libro, en el que planteas de manera muy desnuda y de manera muy sintética tus obsesiones, ¿no? El mapa de tus afectos, de tus preocupaciones, de tus inquietudes, sobre ese libro hubieras construido un libro de poemas en prosa. Eso es una cosa que no he comentado, pero que me parece también importante, en el que la prosa se hubiera ramificado, ¿no? A partir de esas semillas de los aforismos de bajas presiones. Dice Antonio Ortega, el crítico del País, del Babelia, que tu verso, parece una prosa que crece ramificándose, diluyéndose en la semántica y la sintaxis. Bueno, yo lo que quería preguntarte para empezar era un poco cómo ves ese salto desde ese primer libro de aforismos a este primer libro de poemas en prosa, este Gestar un tópico. Bueno, es complicado ver desde dentro un poco la trayectoria apuntada nada más, porque son dos libros, pero sí desde dentro igualmente tengo la sensación de haberme permitido soltar un poco pues, la oración, ¿no? La frase. Al principio, los aforismos, desde luego, como género me interesaban y quería publicar algo que había escrito de esa manera conscientemente, pero también creo que me costaba un poco, por pudor, dejar pues que creciera hacia donde tenía que crecer, que quizá no era el momento, además, creo que sí que era un primer escalón que ahora me permitió probar una cosa diferente, en este caso en gestar un tópico. Noto también que muchas veces al escribir los poemas tenía el pulso aforístico inevitable y que me costaba seguir diciendo algo porque decía, si ya está contado aquí, ¿para qué voy a extenderme más? Si en un primer libro lo había hecho de una manera concisa y cerrada, ¿para qué hacer esto? Pero creo que era un paso que me apetecía tomar y necesario de algún modo, no sé para qué, es una necesidad un poco a ciegas. Sí, es una cosa que quería comentarte, ¿no? Porque es un libro, bueno, una cosa que no he mencionado es que es un libro que está dividido en tres partes. Las dos primeras constan de 19 textos cada una. Me ha resultado curiosa esa simetría. Y es un libro que está rematado con una coda final, una coda o tratado de la identidad apropiada, como los subtitulas, que ahí sí que, digamos, en ese tratado, que son cuatro o cinco páginas,
ahí es donde realmente el pulso aforístico retorna con fuerza redoblada, ¿no? Realmente hay de nuevo ese afán de síntesis. Pero una cosa que me ha llamado la atención de este libro es cómo, por un lado, la prosa, como bien dice Antonio Ortega, se va ramificando, ¿no? Hay una especie de fluorescencia sintáctica y, sin embargo, de vez en cuando yo me dedicaba a subrayar versos de corte aforístico, pero no eran tampoco aforísticos per se, sino que eran muchas veces lapidarios, ¿no? Esa capacidad para el verso verdaderamente demoledor, pero que también deja abiertos los sentidos, ¿no? Y el sentido para el lector. Me resultaba curiosa esa oscilación. En algunos casos sí que tengo que decir que el poema nació de aforismos apuntados, ¿no? Yo creo que de alguna manera, tanto con la lectura como con la escritura a la que estamos habituados, el ritmo de lo que viene después se adapta. Entonces el ritmo de lo que tenía en ese momento, cuando empecé a escribirlo, era muy aforístico. Así que las notas que tomaba a veces tenían ya ese pulso cerrado. De esta manera sí que se nota que algunos los he dejado tal cual estaban y he permitido que alrededor naciera lo que tenía que venir, pero en otros sencillamente tenía la sensación de ir un poco con el machete que aclara la selva, que digo en un poema, hasta encontrar la frase que aparecía en el centro solo después del proceso. No sé si era un proceso muy natural, pero bueno, era a donde me llevaba de alguna manera. Realmente, en estos dos libros que has publicado hasta la fecha y en los artículos que has ido publicando en revistas, por ejemplo, como Jot Down, realmente yo creo que te distingues bastante de otros escritores de tu quinta o de tu generación, aunque yo detesto bastante esa terminología, pero efectivamente dentro de lo que serían un poco los escritores de tu quinta, por el acento fuertemente meditativo, reflexivo de tu escritura, pero que es una indagación no tanto, digamos, sobre la poesía misma, sino sobre el lenguaje mismo. Es decir, es un libro que está muy atravesado por preocupaciones de orden lingüístico e incluso, diría, por una inquietud por la filosofía del lenguaje, ¿no? Es decir, realmente es una reflexión no tanto sobre el poema, sobre el mundo, sobre el yo, que también, pero en primera instancia sobre el lenguaje. De hecho, hay un par de momentos en el libro, en un momento dices, mi palabra preferida es el lenguaje, ¿no? Y otro que también destaca Antonio Ortega, pero que también lo había subrayado en mi lectura, que decía, no es que el lenguaje tenga límites, el límite es el lenguaje una identidad. Y ahí estableces realmente una equivalencia, ¿no? Yo creo que muy significativa. Sí, tanto como límite como con otra cosa que acabas de decir, el libro está, bueno, está protagonizado casi, no digamos, por el yo, de una manera que a veces temía que cayera en el solipsismo, pero que intentaba que no fuera así, también por el mundo, y se ve en las dos primeras partes, que la primera va más con el nombre y la segunda con el espacio, luego también está la metaliteratura en la tercera, que tiene que ver con bajas presiones casi, pero está filtrado desde luego por el lenguaje. Entonces, en algún caso esas tres ideas míticas ya de yo, mundo y Dios, creo que en mi caso son yo, mundo y lenguaje, pues una suplencia del lenguaje por el Dios. Es una impresión, no sé si sería así. No, está muy claro. Hay también, yo creo que en este libro, y es algo que a mí me resulta muy atractivo, eh, eh, es una desconfianza de la poesía, ¿no? Yo creo que la gran poesía del siglo XX, incluso la del siglo XIX, se ha escrito con enorme pasión, ¿no? Pero también con una desconfianza hacia los códigos normativos, ¿no? de la poesía. Hay dos versos que no puedo hablar de versos porque son poemas en prosa, vamos, dos frases que las tengo apuntadas y que quiero compartir contigo y también con nuestros oyentes, ¿no? Vosotros sois todos poetas y yo estoy del lado de la muerte, ¿no? Me parece una frase maravillosa. Pero luego también otra que dice, ¿qué enfermedad del hígado traerán las palabras que nos sobran, ¿no? Esa búsqueda de la palabra esencial, pero que no es esencialista, ¿no? Que es la palabra escueta, la palabra que intenta ajustarse un poco al ritmo del pensamiento, ¿no? Pero esa primera frase a mí me dejó la verdad, muy impresionado. Vosotros sois todos poetas y yo estoy del lado de la muerte. Uh-huh. No sé si podrías
tirar del hilo de ese verso. Es un poco absurdo porque la poesía se explica a sí misma, pero bueno, Claro, sí, para jugar un poco a ese juego. es un poco trampa tirar de los hilos, pero además del segundo me haría mucha gracia. El primer hilo que me tiendes es una cita apropiada, está en la parte de la apropiación, y el segundo respira un poco lo mismo. Al principio es verdad que no hablaba del lenguaje, pero sí que al final en las correcciones, porque, bueno, para mí escribir es corregir y reescribir y reescribir. Supongo que para muchísima gente que escribe es así, pero también sé que hay casos que no. Y en esas correcciones posteriores sí que lo adapté a lo que creía que era la idea central del lenguaje, filtrándolo todo. Esa desconfianza creo que muchas veces nace del temor, desconfianza de la poesía, ¿no? Del poeta canónico. Es una sensación de ir en la cuerda floja y de no querer caer, pues lo digo en otro poema, en el poema de vuelo raso, en el poema sentimental, en el poema, etc. Y el equilibrio me parecía muy complicado. Por eso supuse que también ir al meta de eso, explicitar que estaba incómoda en ese terreno, podía ser parte de lo que quería contar. Bueno, los oyentes nos están aquí escuchando hablar, y sobre todo a ti, con mucha elocuencia sobre este hermoso libro. No sé si podrías leer un poema y adelantarnos algo de gestar un tópico antes de seguir la conversación. Claro, tengo aquí uno marcado que creo que en este hablaba también un poco de cómo leer en voz alta para que algunas cosas se acompañaran, ¿no? de esas lecturas que hablábamos. Todos los poemas de Gestar un tópico van sin título. Este no es una excepción. Un vaso del revés en mis conversaciones. Percibo el latido en un flujo interno pared con pared. La gracia transforma nuestros años, representa aquello que nos mira un poco más, permanente y permeable. Inmaculada se llena la plaza de una edad que no es la mía, cargada de plástico, de pergaminos. En el juicio, levedad. Cuando pienso que en el verano soy, con el trajín de las mareas y la minoría, flecha de orientación óptima en el plano, el sol no me da tiempo sin grillete. Leo en voz alta para que las impresiones me acompañen. Tantas veces por este camino que no sospechaba observarme desde la ribera extraña en tiempo tan gastado. Podría seguir cruzando las palabras. Lo cuento sin destapar, con la resaca de una ola que nos bate cerca cuando la frase centrifuga ceñida al aliento. Nunca sé si es libertad o liberación. La verdad que hay muchas cosas que había apuntado en relación a este libro, y una de ellas ya la mencionabas un poco en la pregunta, en la respuesta anterior, y es que hay en este libro un exceso de lucidez crítica, ¿no? Cuando digo exceso no lo digo como un reproche, sino yo creo que como una descripción de una conciencia vigilante que está viendo el mundo y a sí misma a través del lenguaje, evidentemente. Y entonces hay ese juego entre ese impulso de esa conciencia crítica vigilante, que evidentemente el poema y el libro no es que lo glorifiquen, pero sí se nutren de él, pero al mismo tiempo también una desconfianza, ¿no? Es como si estuvieras ahí atrapada en las redes de esa crítica, de esa conciencia crítica, pero al mismo tiempo queriendo salirte de ella, ¿no? Y estás en esa constante oscilación. O eso me parece a mí, como lector. Sí, bueno, es un poco la sensación a veces de estar sin párpados, ¿no? Que también creo que era de Hélène Cixous, que nunca sé si lo pronuncio bien, lo decía en otro contexto, pero decía que en un momento en el que se abren los ojos ya no tiene vuelta atrás y es muy complicado aprender a mirar de otra manera. No sé si el intento de, como decía también en relación con la respuesta anterior, de hacerlo explícito es un intento de salirse, es como el sistema, ¿no? Que parece que hay otros posibles, pero están todos en este, y quizá al hablar de ello pues se pueda por lo menos poner contra las cuerdas. No lo creo, pero había que intentar. Habría que intentarlo. Hay un fragmento de una carta de Emily Dickinson en el que dice algo así como que la mente está demasiado cerca de sí misma para verse con propiedad, ¿no? o cabalmente. Pero tú estás ahí estás casi cuadrando el círculo, ¿no? De esa frase de Emily Dickinson. Hay un momento en el que señalas: el espejo es el único más allá del que dispongo, ¿no?
Y en ese verso o en esa frase veo ahí, no sé cómo interpretarla, sino como reconocimiento de la falta de trascendencia, digamos, del sujeto moderno, o también aviso de que podemos caer un poco en el solipsismo, ¿no? A base de estar dialogando con los espejos de uno mismo. No sé cómo lo ves. Yo creo que en general lo ha salvado perfectamente. Pero claro, hay un verso también maravilloso en el que, ahora no lo recuerdo bien porque me olvidé de apuntarlo, pero algo así como hemos soñado, hemos imaginado no sé cuántos dioses y Sí. ninguno comparece, ¿no? Sí. Que era algo que yo creo que también era muy, muy, muy potente en este libro. Sí, está por aquí. ¿Cómo es posible que de entre todos los dioses que hemos inventado no comparezca ni uno solo? Creo que Y era uno así. solo, ¿no? Sí, Sí. sí. Una frase. Sí, yo creo que las dos tienen ese ascendente aforístico inevitable. De hecho, El espejo es el único más allá del que dispongo. Sí que recuerdo que lo escribí en principio como un aforismo, pero me parecía que de ahí salían muchas cosas y por una vez quería probar. Y sobre esa ambigüedad a la que te referías, vamos, sin duda está ahí un poco por ese cierre y esa apertura al mismo tiempo que siempre había pretendido conseguir al escribir los aforismos, que pudiera tener más de un significado, porque no me parece en absoluto mal, como ocurre en algunos casos, pues que la lectura sea demasiado amplia, tanto que a veces se pierda lo que yo quería contar. Lo que yo quería contar estaba también muy relacionado, desde luego, con la primera lectura posible que hacías, pero también con ese mirarse en el espejo ególatra que tiene que ver mucho pues, con la generación, que era esa palabra, ese concepto al que no quería referirte, pero también un terreno en el que quizá no me movía muy cómoda, no como generación literaria ni nada, sino como ser hija de mi tiempo, y qué incómodo que es que al final estoy educada en esa manera de mostrarme al mundo, de las pantallas como espejos, ¿no? Ese espejo roto y oscuro. Entonces, las dos lecturas iban por ahí, tanto por lo más trascendente, aunque sea así de puntillas, como por una cosa más pedestre y mucho más generacional. Sí, curiosamente yo tenía apuntado un poco como pregunta siguiente esa lectura que podríamos hacer generacional, no desde el punto de vista de la generación literaria, sino de, digamos, la generación natural, social, ¿no? Esa idea de una juventud que se prolonga en una adultez prematura, pero que no acaba de resolverse en ninguno de los dos lados, que yo creo que por otra parte ya viene de generaciones anteriores, como la mía, y que tiene que ver, por ejemplo, con la precariedad laboral, con esas formas de vinculación afectiva que tienen que ver con las redes sociales, con esa sensación un poco de no estar en ninguna parte, ¿no? Porque, bueno, pues buscaros el sustento os ha obligado a un desplazamiento, ¿no? A una mudanza constante. Hay una frase también maravillosa: las raíces aéreas arraigan en generaciones sin espontaneidad, tal es la mía, ¿no? Y luego en el tratado final te postulas un poco de manera explícita contra la literatura, ¿no? La lectura como forma de combate frente a la barbarie neoliberal. Bueno, todo eso está ahí flotando en el libro, ¿no? Y en tu visión de la ciudad, en tu visión del sujeto. No sé si realmente estoy casi respondiendo a mi propia pregunta, pero ¿hasta qué punto eras consciente de esa escritura como algo colectivo? En relación con la generación, quizá, Sí, ¿no? sí, sí. En una primera escritura no era consciente en absoluto. Son esas cosas que aparecen en la lectura de uno mismo, ¿no? Cuando de repente ve que quizá algo hay en lo que está escrito y deslavazado, pero que puede tener una unidad. Y al leerlo, pues, bueno, ya lo sabes tú mejor que nadie, aparecen cosas que ni sospechabas. Y una de ellas fue la lectura generacional, que no sabía que estaba tan presente, que yo me consideraba mucho más viejuna en general, no sabía que aparecían cosas que tenían que ver mucho con, pues, con lo que es la vida cotidiana, al fin y al cabo, en la que sí está presente que tengo la edad que tengo y eso, me relaciono de la manera en la que me relaciono. Entonces, bueno, pues apareció después, pero decidí que no tenía sentido eliminarlo. Tampoco lo trabajé de una manera mucho más potente, pero creía que era una manera honesta de estar en el mundo y en el libro. Claro, bueno, el aforismo, al ser tan sintético, puedes abstraerlo casi del espacio y del tiempo, ¿no? Pero el poema en prosa
En el momento en que empiezas a poner una frase tras otra, entra el espacio, entra el tiempo y de repente, bueno, pues entran los demás, ¿no? Es un poco inevitable. Una cosa también que me ha gustado mucho es esa oscilación que hay en el libro entre, digamos, la ciudad, el espacio de la ciudad, como una especie de laberinto minoico, pero también el espacio edénico del norte, del mar, de la infancia. Ahí hay está muy, yo creo que está muy sutilmente planteado y también resuelto, pero eso también está ahí muy presente en el libro, ¿no te parece? Sí, sí, o sea, para mí es una de las partes fundamentales, es la segunda, de hecho, está planteada a posteriori, pero como tema del espacio, y es uno de los temas que más me obsesionan de manera consciente, subconsciente e inconsciente, todo. Entonces, en este caso, lo que es curioso es que solamente, o de una manera principal, estaba relacionado con la ciudad y con Madrid y con los grandes espacios, pero también aparece de manera más sutil, como dices, otro más edénico. No es tanto una división temporal, ¿no? Como de presente y pasado, es decir, la infancia, que sí aparece, sino que también está una cosa lateral. Aparece la isla también, ¿no? Como un Edén casi ajustado a su espacio tópico. Y una huida hacia adelante, como ese espacio por inventar. Es una obsesión, sin duda, vamos, que tengo desde hace mucho tiempo y de hecho lo que estoy intentando escribir ahora tiene que ver con eso. O sea, lo que va saliendo de cada libro anterior, creo que estaba un poco presente en Bajas Presiones, pero aquí han aparecido otras cosas y las otras cosas que han aparecido son las que creo que de alguna manera van a desarrollarse en otro momento. Claro, te iba a preguntar precisamente un poco por el proyecto que tienes después de este libro, es decir, partes del aforismo, sigues con el poema en prosa, pero tengo entendido que el proyecto en el que estás trabajando ahora ya de manera decidida irrumpe la narrativa, ¿no? No sé si nos puedes contar algo o eres supersticiosa y no quieres avanzar nada. Diría que no soy supersticiosa, pero estaría mintiéndome muy claramente. O sea que tampoco me atrevo a decir mucho, pero sí hay un salto que me parece tan natural como me pareció del aforismo al poema en prosa. Había empezado de alguna manera, bueno, no se parecía mucho, pero antes del aforismo decidí que no estaba respirando bien ese texto. Después, entre Bajas Presiones y Gestar un tópico, también tiré un poco por ahí, pero no era tampoco el momento. Y ahora mismo sí que creo que esta prosa, aunque sea prosa, poema en prosa, me ha permitido dar el salto en la escritura, ¿no? La confianza, digamos, para intentar fallar y fallar de nuevas maneras, que diría Beckett. Así que es una cosa más narrativa, pero tampoco, bueno, yo creo que soy incapaz de escribir una novela, porque no, ni tengo las dotes ni es lo que más me gusta leer. Me gustan los libros híbridos, entonces me gustaría que fuera algo así, pero es más narrativo, claro. Bueno, yo creo que es la hora de retomar la lectura de tu libro, porque ya se acerca un poco el momento de dejar la conversación, pero me gustaría que compartieras con nosotros una muestra más de Gestar el tópico. Vale. Pues voy a leer el penúltimo poema como tal, porque la tercera parte, como tiene otro respirar, es otra harina de otro costal. Y el penúltimo poema, porque hay otros que son muy de leer. O sea, el último lo hay que leer en papel, yo creo, o vamos, en pantalla. Y va también sin título. Quedarse en el suburbio en verano es otra forma de tenacidad. Mi único vicio es el de verme siempre en otra parte. El cuerpo presente, en cambio, se postula como líder. Más tarde, en este hemisferio de papel, no miento. Ahí está el testimonio de los restos con carácter, incoloro en su reflejo de mineral o joya, párpado, tapete en la madera. Tan compacta una ciudad de 2 habitantes, porque el tiempo y su ceremonia militar de orden determina las concesiones del espacio. Llámalo azar. Ella, de tanto en tanto, sigue reclamando su padrón. Se anuncia desinformada de cualquier conocimiento geométrico. No entre nadie que no sepa la impostura. Y si no podemos sentarnos a calcular, ¿cómo resolver de pie problemas que surgen por el deterioro de los amos, sermón de modus ponens y dilema destructivo sin implicación material? Ni siquiera en ella algunas personas queremos pasar por visitantes y bronceamos el reflejo del afecto en esta mesa. Ceremonia, decía, sostenible como la pelea de titán bicéfalo que cabe en un refrán. Pues muchísimas gracias, Azahara, por la lectura de este
texto, de este poema en prosa de Gestar un tópico, publicado a principios de año por RIL Editores. Y ojalá que no tengamos que esperar otros 4 años para seguir leyéndote. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jordi. Gracias. Hasta la próxima.